Has cambiado. Aún no estás perdido. Escúchame. Ocupa el lugar que te corresponde. Del hechizo. Yo te libero. ¿Quién soy yo? Yo soy el que soy. Eres mi hijo. El único y verdadero rey. Seguid el camino. No os apartéis. Sé valiente y no mires atrás. La fuerza estará ya contigo. Siempre. Merece algo más que una vida de esclavo. He bajado para librarle de la mano de la esclavitud. Deseo que haya un rayo de esperanza y permite que mis sueños se hagan realidad. Amén. Una sombra se cierne sobre nuestra protagonista y se nos muestra el rostro del maligno. ¿Estás sola, bonita? La divina providencia intenta salvarnos, pero nuestra alma elige libremente el meter al mal dentro de la casa, hasta en la cocina, dentro de nuestra intimidad. Y ojo con el diálogo. Si le das un bocado, todos tus sueños se podrán cumplir. Satanás nos engaña con una media verdad, pues es cierto que nuestros sueños, nuestros anhelos de corazón que son muy buenos, se harán realidad, pero no es el momento, no es ahora, sino a su debido tiempo. Seguramente habrá algo que tu corazón desee. Como tampoco se tienen que cumplir de la forma que nos apetezca o creamos que es la mejor manera. Muchas veces, si estamos cerca de la verdad, Satanás nunca nos atacará de frente con una mentira, sino que intentará deformar la verdad con la impaciencia y la arrogancia. Evita que se enfríe el deseo. ¿Cuántas veces tengo la tentación de destronar a Dios de mi corazón y ponerme a mí en el centro, decidiendo yo mismo cuándo se tienen que conseguir las cosas y de qué modo? Y entonces me llevará a su castillo, donde viviremos felices para siempre. A veces nuestras intenciones son buenas y queremos conseguir algo bueno, pero recorriendo caminos equivocados, tomando decisiones precipitadas e incluso dañinas. Bien, bien. Ahora muérdela. De la misma manera que Eva se dejó engañar por la serpiente con una media verdad, así cayó Blancanieves en las garras de su cruel madrastra, queriendo cumplir sus sueños en el menor tiempo posible y de la peor manera posible, fiándose de una extraña. Tendremos problemas. Lo presiento. Todos conocemos las consecuencias del pecado: vergüenza, soledad, autorrechazo, suciedad, miedo a no ser perdonado jamás, a ser marcado de por vida. Pero Disney hace énfasis en la verdadera consecuencia del pecado. Fijaros en la expresión de la bruja. He tenido que rescatar la traducción de 1964, ya que en esta escena la encuentro más acertada en comparación a la traducción de 2001. Escuchad con atención. Se interrumpe su aliento. ¿A qué aliento se refiere? ¿Quién da el aliento de vida? Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. La consecuencia directa del pecado es alejarse de Dios, cortar contacto directo con su corazón, el cual sigue latiendo por nosotros. Y si además hablamos del primer pecado del hombre, el pecado original, caemos en una vida muerta. Pero no todo está perdido, y no solo porque vemos la derrota de Satanás. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, sino más bien por la llegada del misericordioso, pues aquel al que hemos dado la espalda nos busca y nos encuentra, porque su amor por cada uno de nosotros es incansable e incondicional. Y de nuevo, como en el principio de la película, volvemos a encontrar un paralelismo con el Cantar de los Cantares. Levántate, amor mío, hermosa mía, y vente. Mira, ha pasado el invierno, las lluvias cesaron, se han ido, la tierra se cubre de flores, llega la estación de las canciones, ya se oye el arrullo de la tórtola por toda nuestra tierra, despuntan yemas en la higuera,
Las viñas en cierre perfumean. Anímate, amor mío, hermosa mía, y ven. Y sí, vuelve el príncipe cantándonos de nuevo. Fijaros en la canción porque, aunque parezca la misma que cantó en el pozo, cambia 2 palabras muy significativas. Oye mi canto, hoy tu canción. Cuánto te he deseado y te ha soñado mi corazón. Canto lo que yo siento ante tanta virtud. Cuánto duele este instante radiante. Siempre estás tú. Igual que Cristo lloró por la muerte de su mejor amigo Lázaro, así de dolido y triste está por la situación actual de tu alma, que está en pecado, lejos de Él, pero aún así te busca, me busca, por todos los confines, porque nos ama con locura. Da igual lo lejos que estemos, que Él siempre anhela estar a nuestro lado. Somos su oveja perdida que siempre andará buscando hasta encontrarla. Y por esto, después de cantar, añade rápidamente, porque Él ve más allá del pecado y sabe para lo que estás hecho, para lo que fuiste creado. Fuiste pensado para mucho más que un simple pecado o un pecado grave. Es más, fuiste hecho para mucho más que el pecado original. Fuiste diseñado para mucho más que una pequeña o gran caída. Pues Jesús, el príncipe de nuestra historia, ve más allá de nuestras imperfecciones y nos ve levantados, crecidos, maduros. Te ve en esa versión futura a la que estás llamado a ser, en tu mejor versión. Estás llamado a ser santo, estás llamada a ser perfecta. Una criatura que brilla más que una estrella, pues Él sabe cómo te creó. Desde el principio Dios te creó bueno, maravillosa, amable, entregado, generosa, honesto, sincera. Y ve en ti, en mí, en Él, en ella, mucho potencial. Fuiste creado para amar y ser amado. Deseo con todas mis fuerzas, y esto va dirigido especialmente a los no creyentes y agnósticos que estáis viendo este vídeo. Deseo con todas mis fuerzas que experimentéis este amor en mayúsculas dentro de vuestro ser. Que os encontréis con Cristo y os sintáis así, amados. Que descubráis que Él es el verdadero esposo, fiel, que nunca se va de tu lado, que anhela estar a tu lado siempre y que te acompaña en cada momento de tu vida. Me encanta. Por cierto, en realidad, Blancanieves no se despierta por un beso. Esto es copiado de La Bella Durmiente. Pero es cierto que en la primera cita del Cantar de los Cantares encontramos lo siguiente. Que me bese con besos de su boca. Así que podemos decir que es correcto. Pero la versión original es mucho mejor, pues el príncipe ordena a sus sirvientes, la iglesia, cargar en los hombros el féretro de cristal y, tropezando con un leño, la cruz, Blancanieves soltó el trozo de la manzana que se había incrustado en su garganta, despertando de la muerte. Cargar a cuestas, leño... Cristo cargó con la cruz con el fin de salvarnos del pecado. Talita cum, esto es, muchacha, levántate. Y ya para rematar este precioso cuento, ¿cómo termina Disney esta historia? Cumpliéndose el deseo de Blancanieves a su debido tiempo y de la mejor manera posible. No a la nuestra, sino a la de Dios. Blancanieves al fin se va con su príncipe amado a un castillo que se encuentra en el cielo. Vamos, que a estas alturas de la película aún haya gente que dude de que el príncipe es Jesús, en fin, no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Ah, y por cierto, en el Cantar de los Cantares también hay un fragmento que habla de esto. Llévame en pos de ti, corramos. Méteme, rey mío, en tu alcoba. Disfrutemos juntos y gocemos. Alabemos tus amores más que el vino. Con razón eres amado. Esta es nuestra meta, damas y caballeros.
el cielo, la vida eterna. Y ya para acabar, quiero hablar de un asuntillo muy controvertido. Como bien sabéis, el 21 de marzo de 2025 se estrenará Blancanieves y los 7 enanitos en live action. Esto es, con personas reales. Pero está recibiendo mucho rechazo debido a unos comentarios de la actriz que representará a Blancanieves. Esto fue lo que dijo sobre la película de Walt Disney de 1937. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Y esto fue lo que dijo sobre su papel en esta nueva versión de la película. Not gonna be saved by the prince, and she's not gonna be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. Queda demostrado que esta actriz no ha entendido nada. Pero bueno, gruñón. Mujeres No todas son iguales. Y también los varones, nos equivocamos. son peores que un dolor de muela. Gruñón. En fin, queda demostrado que esta actriz no ha entendido nada sobre el mensaje bíblico de este cuento, que lleva siglos narrándose oralmente de padres a hijos, y que los hermanos Grimm recopilaron en un libro en 1812. Pero no es de extrañar que haya expresado eso, pues refleja muy bien cómo está la sociedad actual, el empoderamiento y la autosuficiencia del ser humano, una vida sin Dios. La pena está en que, en lugar de investigar y cuidar el trasfondo del mensaje original, lo malinterpretan y con esa excusa intentan imponer su ideología. Otro día, un poco lejano, hablaré de la batalla cultural y espiritual que estamos viviendo en estos días en el mundo del cine. Te has vuelto loco. ¿Queréis conocer el final del libro original de Blancanieves? Es apoteósico, ya que la madrastra no muere, sino que es invitada en la boda y tiene que soportar con sus propios ojos cómo el príncipe se une esponsalmente con Blancanieves y acaba bailando con unos zancos hirviendo al rojo vivo hasta morir. Y ya está, visitantes del canal. Espero que este vídeo os ayude a disfrutar más de la película original de Walt Disney sobre Blancanieves, que hayáis podido descubrir el verdadero trasfondo del mensaje y que los que aún no os habéis encontrado con el príncipe lo hagáis lo más pronto posible. Y que quienes ya le conozcamos deseemos, como Blancanieves, estar con él todos los días sin decirnos adiós y siendo felices los dos. Un fuerte abrazo y que el Espíritu Santo te bendiga. Tú te levantas por la mañana, tienes esperanza, ¿por qué? Porque crees en el final feliz. Si no, ¿por qué te levantas? En un futuro no muy lejano, 3 hermanos deciden construir una casita, cada uno a su estilo. Uno es vaguito, otro tibio y el mayor muy responsable. ¿De qué cuento estamos hablando?